Qué gusto saludarles una vez más en este espacio donde construimos comunidad, donde ejercemos esta práctica que es el diálogo, que es además el respeto a todas las formas de pensar y a la diversidad de pensamiento, a la pluralidad de ideas. Siempre las respetamos porque estamos construyendo en colectivo. Gracias una vez más por acompañarnos en este conversatorio donde hoy tendremos oportunidad de escuchar, de conocer y también de seguir en toda su trayectoria y en todo lo que se avecina para los proyectos venideros de la maestra Gema Méndez Delgado. Ella es psicóloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nicolaita de corazón, ¿verdad? Y además, pues es un agente de cambio. Y hoy tuve este gran interés de poder platicar con ella y de presentársela a todas y todos ustedes, porque la maestra Gema es una persona de talla baja. Y eso le ha motivado, le ha inspirado y le ha brindado la fortaleza para ejercer su liderazgo y para también ser voz, ¿verdad?, de personas con alguna discapacidad a través del colectivo Nada sobre nosotros sin nosotros. Efectivamente, es así como se deben elaborar y proponer y plantear las políticas públicas desde una perspectiva ciudadana. Por eso estamos aquí, porque una servidora, Brisa Arroyo, como diputada local, le da voz a la ciudadanía para que a partir de este espacio podamos proponer y buscar alternativas conjuntas que brinden soluciones a las demandas ciudadanas. Gema, muchas gracias por estar aquí. Ya tenía pues ya un tiempecito, ¿verdad?, buscándote y poniéndonos de acuerdo y no coincidíamos, pero hoy ya estamos aquí para hablar de lo grande que has sido a través de tu trayectoria y de lo mucho que has aportado a la sociedad. Bienvenida, maestra Gema. Muchísimas gracias y una felicitación. Hace unos días pasó pues el Día del Maestro y pues son los formadores del pensamiento crítico de las generaciones y de la cual estoy muy contenta de haber sido tu invitada. Con mucho gusto, además de que eres una gran activista, eres mamá, eres también trabajadora en el IMSS, o bueno, pues es hasta una especie de voluntariado, ¿no?, que haces para atender a personas que llegan al área de urgencias. ¿Qué más haces? ¿Cuándo tienes tiempo para ti? Siempre me lo doy, ¿verdad? Busco el espacio, precisamente, pues bueno, desde diferentes áreas he trabajado. Mi mamá y mi papá han aprovechado esa hiperactividad para ser ocupada en todo sentido y desarrollar herramientas, porque al ser una persona con discapacidad, en este caso de talla baja, el diagnóstico médico es acondroplasia. Bueno, sabían mis padres que tenía un reto muy grande con la sociedad. Desde el que mis papás nunca me hablaron disfrazado el término, la realidad era cruda, era ruda, y en ese sentido mis papás me hablaron de frente a lo que era la condición, que desde los 6 añitos comprendí los retos que yo tenía. ¿Y por qué digo de esa edad? Porque ahorita que compartimos el momento con sus bebés, pues te das cuenta que el tema de lo que es el señalamiento no viene en los niños, viene en la gente adulta. Y por lo tanto el morbo, la diferencia y la señalización empieza desde una cultura, desde la ignorancia, desde el romper con los tabús y no esconder a las personas. Eso mis padres yo cuando estaba en el kinder, yo no sabía que había diferencias porque todos los niños corríamos, jugábamos, aprendíamos por igual.
Al igual que las maestras, yo no sentía una diferencia hasta que entré a la primaria. Ya. Porque en la primaria vi que ya no había juegos como en el kinder y que los niños había más grandes de todos los grados escolares y que pues al principio no noté ninguna diferencia porque pues contaba con tener en el momento un hermano mayor y un bebé que venía en camino por parte de mi mamá. Y entonces yo sentía que, bueno, pues yo tengo hermanos, es como mis hermanos, ¿no? Claro. Sentía y que pues mis hermanos, mi familia no tiene mi condición. Soy yo, de cada 25,000 nacimientos se da uno como yo, a cualquiera le puede pasar. No hay un parámetro ni un requisito para decir, porque te pasa esto o porque tienes esto, te va a pasar. No. En la parte del boleto a la discapacidad a cualquiera le puede tocar y aunque no nazcas con una condición, puedes adquirirla en cualquier momento. Claro, hay estudios que indican que todas las personas, todos los seres humanos, en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener alguna discapacidad o vamos a vivir con alguna discapacidad, ya sea temporal, ¿no? o permanente. Y aprendí ahí a precisamente a ver como entre la tranquilidad y que no había escuela para padres en aquel tiempo, hace unos ayeres. y cuando yo entro a la primaria, entro el primer día feliz de la vida porque era una escuela nueva, compañeros nuevos, todo nuevo, estrenando grado escolar. Y cuando salgo de clase, pero durante el desarrollo del primer día de clases, yo veía niños correr, niños brincar, yo ya tenía amiguitos nuevos. Y comienzan las señalizaciones de los niños más grandes, como al decir, ¿y ella por qué está pequeña? Sí. ¿Por qué está más chiquita que los demás? ¿Por qué ella es diferente? Pero no había como una diferencia más que en la duda del por qué era yo más pequeña. Pero cuando salgo de clase comienzo a ver a las mamás y a los adultos que me señalaban. Y yo decía, ¿me hablan a mí? Porque me hacían, mira, ya va, mira. Y yo volteaba para todos lados como diciendo, ¿quién va ahí? ¿O de quién hablan? ¿Por qué tanta atención, no? Empiezo a sentir la presión de la mirada y la presión de lo que es pues la diferencia. Y comienzo a ver que mis papás no llegan todavía por mí y empiezo a ver los papás que se empieza el cuchicheo y las risas de niños más grandes, como de quinto o sexto. Y yo volteaba como de que se ríen, porque yo traía el uniforme que cualquier otra niña de esa escuela. Y entonces, pues veo que dice un niño ya más grande que dice, mira, ya va una enanita. Y se empiezan a reír. Y yo volteaba como diciendo, ¿dónde está la enanita? ¿Qué dicen? Pero cuando sentí, fue un efecto calor-frío que sentí que en todo el cuerpo se me estremeció, que se dirigían a mí. Y entonces yo me quedaba, dije, ¿yo soy enanita? Yo no sabía que era enanita porque yo nunca escuché esa parte en mi casa. Y entonces empiezo a sentir la presión y eso yo se los comparto porque los padres lo tienen que saber y los niños y brindar las herramientas que nuestras sociedades de las generaciones de niños necesitan. La información comienza desde el hogar. Comienza. Entonces yo empecé a sentir esa presión y yo decir, ¿se refieren a mí? Y yo empiezo a sentir la tensión y lo único que se me hace, porque no tenía otra herramienta más que llorar. Empiezo a llorar y yo empiezo a sentir, llega mi mamá y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y llega mi hermano y dice, ¿te empujaron? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? Sí. Y yo le dije, ya no quiero venir a la escuela. Y me decían, ¿pero por qué? ¿Te hicieron algo? ¿Te caíste? ¿No apuntaste la tarea? Era lo que se preocupaban. Claro. Y yo decía... algo propio de un niño y que yo va decía, en primero de primaria. No, es que se ríen de mí. Y al llegar a la casa comienzan porque íbamos caminando en el camino, pero ¿por qué lloras? Pero yo sabía lo que sentía, como que esa ansiedad, inclusive como una crisis de ansiedad, además pero no lo nunca la había sentido y nunca lo había, no le encontraba el sentido de la burla. Y entonces cuando llego a su casa, mi casa, me empiezo a escuchar de esto y me dicen, ¿pero por qué lloras? Y yo le digo, es que ya no quiero regresar a la escuela porque me dijeron que yo era enanita. Mi mamá se le venía un color y otro, mi papá igual, mi hermano igual, pero yo decía, ya no quiero volver a esa escuela porque no, dicen que estoy enanita y se rieron de mí.
Yo esperaba que a lo mejor, como toda mamá, que dijera, mañana mismo voy a hablar con el director y los voy a poner en su lugar, o que hablara. Encontré una respuesta que me sacudió. Me dijo mi mamá, no te mintieron, sí lo estás. Okay. Fueron palabras duras, pero yo le decía, ¿y eso con qué se quita? ¿Cómo se quita? Y me dijo, pero no saben tu nombre. Sí lo estás, no te mintieron, pero no saben tu nombre. Qué poderoso. Y yo entendí, dije, pero ¿por qué soy así? Porque así te tocó ser, pero no saben tu nombre. Mañana que regreses a la escuela, te pones igual de bonita y les dices, hola, me llamo Gema. Claro. Entonces yo dije, ni madres, no vuelvo a la escuela, ¿cómo me voy a enfrentar a todo el mundo en decirles, hola, me llamo Gema? Pero me decían, papá, es que no saben tu nombre. Saben porque estás más bajita, pero no saben tu nombre. Tienes que regresarte y decirles, hola, me llamo Gema y voy a estar ahí contigo. Entonces yo por una parte yo dije, ¿y si les digo enojada, hola, me llamo Gema? ¿O cómo les digo? Yo entiendo que mis padres, benditos padres que tengo, todas las noches tal vez se preguntaban qué iban a hacer de mí o cómo brindarme esas herramientas, pero no tenían de otra, tenían que confrontar con la verdad. Y con un disfraz, no es de que algún día vas a crecer, en quien crean Diosito así te hizo, te va a hacer algún día, no, hay que hablar de lo que es. Tienes una condición y se llama así, pero las palabras sabias de mi mamá fue, no saben tu nombre. Claro, entonces le dio sentido a su orientación, entonces, después de ese mensaje yo me dediqué a decirles como si fuera una famosa estrella, hola, me llamo Gema, hola, me llamo Gema, y en la escuela ya sabían quién era Gemita. En menos de un mes ya sabía toda la escuela quién era yo. Entonces, en esa forma yo sentí que ya no iba a tener que estar explicando que, mire, es que fue una cosa genética, es que la medicina... No, tenía que decir, me llamo Gema, punto. Que ni siquiera se tardaran en pensar los niños por qué eres diferente. Ah, se llama Gema, corre, brinca, da lata igual que todos los chiquillos. Ah, se llama Gema. Y entendí que esa era una forma de resaltar las virtudes de todas las personas con discapacidad, que sepan su nombre más que su condición, que tenga peso su nombre y su representación que viene a este mundo. Cuando estaba en casa, la misión que todo ser humano, comenzaban las verdaderas batallas, que nada está a tu alcance. Mira, como viste ahorita que me subí a la silla, le dije, tú tómame la silla y yo me subo. Sí. No esperaba que alguien me cargara o que alguien hiciera algo por mí, porque tenemos que desarrollar herramientas de autonomía. No es fácil, nunca he dicho, ay, pues es bien fácil, tú les haces. No es fácil, es muy rudo, pero tenemos que salvar la integridad y la autonomía eficiente de las personas. Cuando yo me topo a la hora de desayunar, le digo a mi papá hermoso, duro, yo sentía que era mi papá el más ogro de la familia, porque le decía, papá, quiero desayunar, ¿me puedes bajar el cereal? Está arriba del refri. Y volteaba mi papá y me decía, ¿quieres desayunar? Sí, bájalo. Pero, ¿por qué no me lo bajas? ¿Quién quiere desayunar? ¿Tú o yo? Pero es que no alcanzo. Bájalo. ¿Quieres desayunar? Bájalo. Estaba el refrigerador como súper alto y encima la caja de cereal. Yo, una niña de 6, 7 años, y yo decía, ¿y cómo lo bajo? Está la silla, súbete, ingéniatelas, pero la que quiere desayunar eres tú. No esperes que ni tus hermanos, ni yo, ni tu mamá hagamos eso por ti. Yo decía, mi papá no me quiere, ¿qué le cuesta? Como todos los papás, ay, pobrecito. La mayoría de los papás se empobrecen. La mayoría de los papás buscan como el que sea menos complicado. No, apliquen lo que es lo complicado, lo real, porque cuando falten ustedes, ¿qué va a ser de esa persona? Merece una autonomía. Y entonces yo me preguntaba, ¿y le voy a demostrar a mi papá que yo lo tengo que bajar? Ahora, para que se le quite, yo lo voy a bajar.
Buscaba entre los elementos, claro, me temblaban las piernas, sentía que me iba a caer de la silla, pero con todo y miedo me impulsé a hacerlo. Agarré el jalador del agua, con el que jalan en el piso mojado, dije, ese me va a servir. Listo, lo bajé. Días después me decía, ¿ya desayunaste? Ya desayuné. ¿Y dónde está el cereal? Lo puse en su lugar. Entonces, ahí entendían que la vida iba a ser así, con complicaciones, con improvisaciones, pero tenía que ser asegurada mi felicidad. Y eso va empoderando a cada una de las personas con discapacidad. Y así fue mi desarrollo. Al igual que todos los demás personajes, no fui en escuela particular porque la situación económica también no era la más viable, pero no me faltó, porque tenemos que fortalecer que el sistema educativo sí existe, real, crudo, faltan muchas cosas, pero lo principal es que sepas qué requiere una persona con discapacidad, emplear para que tenga una vida funcional autónoma. No es meterlo en una burbuja. No es decir, aislarlo y decir, ay, pues, pobrecito, tengan cuidado con él. No, aviéntenlo al ruedo, a jugar, a brincar, a disfrutar como cualquier otra persona. Se las va a ingeniar para salir adelante. Que las demás personas, ese es el reto, incluirlo con las demás personas, no diferenciarlo, ni decir, es que es el chico con síndrome de Down. No, ¿cómo se llama? El que canta padrísimo, el niño con síndrome de Down, o el joven con síndrome de Down que se llama Juan, Pedro, Luis, como sea, pero que sepan quién es por su nombre, no por la condición. Bien dices, maestra, que todo tiene que ver con la información, y lo comentábamos, esto desde el hogar, ¿no? Te van inculcando valores, principios, te van también informando, sensibilizando ante cualquier circunstancia de la vida. Y fue muy poderoso esto que te dijeron tus papás. Así es la vida y vamos a enfrentarla tal cual. Sin duda esto fue una gran motivación, te cambió la perspectiva y es donde dijiste, pues yo vine aquí a cumplir una misión. Y que sepa, diputada, que cada una de las personas con discapacidad tenemos un liderazgo nato. Sí. Porque donde quiera abrimos los espacios. Porque las demás personas nos tienen que acompañar en esa enseñanza mutua. No tenemos por qué invisibilizar a las personas porque de ellas pueden ser enriquecedor el tema para poder enfrentar la vejez. Así es. Y enfrentar que las nuevas generaciones tengan esa calidez humana que nos falta culturalmente por temas de ignorancia. Culturalmente y sobre todo también institucionalmente. Hacen falta estas políticas públicas, sensibilidad de los gobiernos, también concientización de los gobiernos a la ciudadanía. ¿Cuál es la deuda que tiene nuestro país, que tiene la sociedad con las personas con alguna discapacidad? En este caso, con la condición con la que tú vives, maestra Gema, con las personas de talla baja. Te voy a hablar de mi sector. Muchas personas dicen, bueno, pues Gema, ¿qué discapacidad tiene? Habla, corre, brinca y hace todo como cualquier otra persona. Claro. Pero el desgaste óseo es mayor, porque el reto de brincar a una silla, subir, bajar escalones, la altura de los escalones es completamente diferente a la distribución ósea de cada una de las personas. Y terminamos con mayor desgaste, mayor fluidez de poder presentar otra discapacidad todavía adquirida de la talla baja, motriz, para tener desgaste medular, desgaste lumbar, desgaste de cadera, y por lo tanto presentar pronto más bien el uso del bastón, el uso de apoyo de andaderas y de silla de ruedas, por supuesto. Eso acompañado del sobrepeso, porque tenemos que tener cuidado en nuestra alimentación, porque el peso va en la columna y en la cadera, y por supuesto la desviación de las rodillas. Es por eso que se tiende, estamos en el rubro de las personas con discapacidad. ¿Y qué deuda presentan hacia las personas? Saben, tenemos una ley bien bonita, justificada en artículos muy profundos, pero que no es por falta de acompañamiento. Yo lo veo desde el lado
del miedo que tienen las personas de creer en la capacidad de las personas con discapacidad. Yeah. Créeme que estamos completamente seguros que no venimos a competir, venimos a sumar. Claro. Y la deuda histórica es tan marcada que hiere a la sociedad, porque no solamente se lleva entre los pies a la persona con discapacidad, se lleva a personas, familias, a generaciones. Y entonces se va haciendo como una debilidad en la sociedad al no incluir, al seguir siendo marginada la población. Y entonces eso decae inclusive en la salud mental de las personas y de las familias, porque si no se cuenta con esta visión y esta cercanía de hacer equipos, Claro. pues es como invisibilizar a la persona. Y si no se le da voz también, ¿no? Claro. A la ciudadanía. O sea, no todo puede surgir de la ocurrencia o de las buenas intenciones. Se tienen que ver, estudiar las realidades para sí mismo hacer propuestas funcionales, políticas públicas funcionales, ¿no? Para la ciudadanía. Y que primera instancia es ¿dónde están nuestros dineros? Y digo nuestros dineros del tema de presupuesto que ingresa a las personas con discapacidad, desde la Secretaría de Educación Pública, desde las acciones laborales, desde las acciones sociales. ¿Dónde está? Así es. Donde no se ocupa tanto de los apoyos económicos. Claro que hay necesidades en personas con discapacidad, tal vez desde ciertos sectores, por ejemplo, discapacidad intelectual, discapacidad neurodivergente, discapacidad motriz, que claro, para el poder, el traslado de una persona se ocupa más dinero en cuestiones de poder generar la autonomía funcional, pero no se ocupan a veces ajustes tan caros. Se requiere de precisamente que sepan que hay colectivos, como en este caso nuestro colectivo, que generan acciones de acompañamiento, que las empresas no tengan miedo de contratar personas con discapacidad, porque ahí estaremos apoyando tanto a la empresa que se lleve ese visto bueno, esa estrellita en la frente de contratar personas con discapacidad, así como en el terreno educativo. Estamos ahora sí que somos materia dispuesta para poderles decir cómo apoyar a los profesores, a los alumnos, a los trabajadores administrativos, que somos un equipo, venimos a sumar. Claro. Y la deuda podría disminuir cuando nos tomen en cuenta por lo que somos, personas. Más allá de la condición, personas. Así es. Toda decisión pública debe centrarse justamente en eso, en las personas, poner al centro de toda decisión a las personas. Ahora te has consolidado, maestra Gema, como activista, como docente, como defensora de los derechos humanos. Formas parte también de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que te condujo a este camino? No todas las personas también se atreven a hacer este acto de rebeldía. Porque yo sí creo en los cambios, porque yo sí creo que vienen nuevas generaciones que merecen otro panorama, y porque yo sí creo en la ciudadanía. Tenemos mucha gente muy buena, pero que también esas acciones buenas no deben de extinguirse, porque es el sentido de la vida. Merecemos ese bienestar por equidad, no por igualdad. Igualdad, claro, merecemos todas las personas, sí, pero el tema de equidad es distinto, porque se le da a cada quien lo que cree merecer. Y digo lo que cree merecer porque tal vez se necesita hablar, escuchar, llevar a cabo como desde la parte afirmativa y el voluntariado. Y entonces yo me he sumado en toda la riqueza por aprender, por estudiar, por también llegarme a retos, condiciones duras, desde la gente que nos ve con morbo, sí, desde la gente que nos ve con esa invisibilidad de reírse, de decir, ¿a poco sabe? Me he encontrado a estas alturas del partido, que no les diré qué café es, sí, pero sí. Un día iba con mis amigas a un café y estaba yo viendo así en el menú que se me antojaba, como cualquier otra persona ve el menú, y estaba el mesero aquí, pero sentía la mirada del mesero de pies a cabeza. Me veía cómo estaba en la silla, cómo estaba atenta leyendo el menú,
y empieza con su libretita y con el lapicero y me dice, disculpe, ¿ya los puedo atender? Le digo, permíteme tantito, y empiezo a ver así con la atención, y mis amigas estaban esperando que yo pidiera primero, y me decía, ¿le pueden ayudar? Y voltean mis amigas y dice, deja que ella te diga, no sé, ¿a qué quieres que te ayude? No lleva como preguntarme, y se me acerca y me dice, ¿sabe leer? Y yo volteo y le digo, sí, ¿por qué? Y dice, es que las personas como usted no sé si saben leer. Cuánta ignorancia. Y le digo, ¿pero por qué crees que no sabemos leer? Me dice, es que yo he visto muchos como usted en los circos. Y le digo, es un trabajo, ¿no? Al final de cuentas, cada una de las personas elegimos el trabajo tanto por necesidad como por decisión. Digo, ¿y qué tiene que ver con saber leer? Dice, es que es raro que una persona esté atenta a lo que va a pedir. Le digo, pues voy a pagar por lo que se me va a antojar, claro, por lo que voy a consumir. Pero ahí nos vemos dando cuenta que, claro, si yo me pongo al tú por tú, le diría, pues, oye, ¿qué te pasa? Esto, aquello, sería muy violento de mi parte. Pero le dije, tienes razón, pero hoy aprendiste algo diferente, que vas a ver más personas en la calle pidiéndote un café o pidiéndote lo que se le venga en gana, porque hoy las personas podemos pedir lo que necesitamos. Y ese es un gran mensaje, que no tampoco desapruebo el que la persona me haya hecho esa observación, pero estamos así los retos. Y exacto, es parte de los retos reales del día a día, donde pues tú también tienes que procesar esta información, canalizar emociones y bueno, ponerte pues de manera empática del lado de la otra persona. ¿Sabes qué? Le falta información, vamos a ayudarle a comprender, ¿no? Pues que somos personas y que un prestador de servicios, en este caso ahí en el restaurante que dices, también deben tener esta capacitación, también deben ser actualizados y formados para pues precisamente prestar el servicio a todas las personas. Fíjate, me surge ya una idea para presentar en el pleno. Fíjate que en el Parlamento, diputada, me parece genial esto. ¿Presides ahora el Parlamento? Presidí el Parlamento. Platícanos un poco de ello. De personas con discapacidad, con perspectiva de discapacidad del Parlamento, nuestro primer Parlamento, que va a ser el primero de muchos. Y se reconoce el esfuerzo de la diputada que lo impulsó. Porque precisamente ha sido la suma de todo el esfuerzo de mis compañeras y mis compañeros, que de las cuales aprendo y me corrigen, porque también tenemos que corregir actualizándonos y estudiando esta participación de las personas que creen que saben. Apenas estamos aprendiendo, estamos en pañales. Nada sobre nosotros sin nosotros, claro, sin las personas que lo viven día a día. Exacto. Sí, y qué padre sería si se volteara la moneda en algún momento. Le voy a decir en qué. ¿Qué pasaría si ponemos en vigor una ley donde diga que ningún diputado va a ser diputado si no sabe lengua de señas? Imagínate. Que ningún diputado va a ser diputado si no sabe las buenas acciones de las personas con discapacidad. Claro. ¿Qué pasaría si les hiciéramos un examen en terminología correcta para empezar a entender lo que es la evaluación de las personas con discapacidad? Porque todavía nos dicen inclusive en sus publicaciones de redes sociales, personas inválidas, los discapacitados, los de ¿cómo han puesto? De capacidades diferentes, los especiales, angelitos eternos, nos han dicho. Y yo digo, qué buena perspectiva de sentir que somos ángeles, porque hacemos muchas cosas muy buenas, pero se les olvida que somos personas. Que puedo ser tu jefa. Claro. Y que puedo hacer cualquier cosa, como dice el mensaje de nuestras muñecas, puedes hacer lo que quieras hacer, y que no dejemos de soñar y trabajar con disciplina para poder lograr lo que queremos alcanzar. Pero se requiere de toda una combinación
de alianzas de personas y que no tengan miedo de que los papás se enfrentan el tema, y digo enfrentan o reciben la noticia de que su bebé tiene una discapacidad, bienvenido al mundo es, porque es persona. Claro. Y ya viene a marcar la misión. Y si requieres, papá, mamá, ese acompañamiento, llámanos, porque te podemos acompañar. ¿Cuál es ese elemento clave que a ti te permitió seguir soñando, ¿no? A pesar de muchas dificultades del día a día, propiamente sociales, ¿no? O principalmente sociales, pero ¿qué es ese elemento que te dice diario, no dejes de soñar? Híjole, yo creo que eso viene en esencia de cada persona. Uh-huh. Pero también me puse a estudiar, a actualizarme, uh-huh, a disciplinarme, el no tirar a la basura ninguna de mis ideas, que las trazaba y decía, como que aquí le falta esto. Y si le pongo esto, a nadie le queda el pastel perfecto. Tiene que saber improvisar los ingredientes y probarlos. Y las resistencias con las que te encuentras también. Claro. ¿No? Entonces, y ahora desde este lado, como mamá. Uh-huh. Mujer con discapacidad, mamá. Mamá. Y enfrentar el mundo real de los niños. Porque a mi hijo no tiene ninguna discapacidad, pero le decían, tu mamá está enanita. Ahora ahora del otro lado. Y le decía a mi hijo, lo sé. No le marcaba, porque le decía, yo desde pequeño, tu mamá está bien enanita, pero tú vas a correr, brincar igual que tu mamá, pero tu mamá está enanita. Él no entendía a lo mejor de primer momento el decir, ¿y eso qué? Pero sabía que en algún momento lo iban a producir en la boca de otras personas, sí, para lastimar. Y eso tenemos que fortalecer en los niños. Cuando ese niño en el kinder le dijo, ¡ah, tu mamá está enanita! Uh-huh. Le dijo mi hijo, uh-huh, sí. Dijo, pero mi mamá sabe hacer de comer, mi mamá trabaja, le dijo el otro niño. Y volteaba a mi hijo y le decía, ¿también mi mamá? Y le decía al otro niño, no, pero es que mi mamá hace unos pasteles riquísimos, unos lonches maravillosos y me hace ron. Y voltea ahí mi hijo y me dice, ¿también mi mamá? Claro. Y el otro niño, como ya se estaba enfadando de que las mamás sabían hacer igual que todo, uh-huh, decía, sí, pero tu mamá está enanita. Y decía mi hijo, pues sí, mi mamá está enanita, pero tu mamá está gorda. La mamá gorda, ofendidísima, por supuesto, porque claro, decía, este niño, qué falta de respeto. Pero cuando le dijo el otro niño, ¿sabes qué? Pero mi mamá va ahora en mi cumpleaños a rentarme un brincolín a mi fiesta y no te voy a invitar. ¿Y sabes qué le dijo mi hijo? Le dijo, pues sí, también mi mamá, pero ¿sabes qué? Mi mamá se sube al brincolín conmigo y tu mamá lo poncha. Se acaba la conversación. Así es. Entonces todos los demás niños escucharon la plática de esa entrada del kinder y era la invitada especial yo de todas las fiestas infantiles porque querían que me subiera al brincolín, ¿sí? Pero entendí ahí en esa experiencia de los niños, en ese aprendizaje, diputada, sí, es de que los niños no ven las debilidades, ven las grandezas de cada uno de los padres. Claro. La diferencia la marcamos nosotros en lo herir al presente, herir a quien está enfrente, uh-huh, y no se vale. Tenemos que fortalecer, porque ninguno de los dos niños cometió el error, porque dijeron la verdad. Una mamá estaba enanita y la otra gorda. Pero en el tema es de que las dos mamás trabajaban, preparaban, se esforzaban, y no veían dificultades los niños. Entonces, ¿cuál es la diferencia como sociedad? Es la forma en la que queremos revictimizar y marginar a las personas. Revictimizar, bien lo dices. Entonces, no hay ninguna mentira por parte de los niños. A partir de ese espectáculo que hicieron mi hijo y el otro niño, entendí que el reto no es de los niños, no es de la situación que puede marcar la diferencia de condición. Es el elemento extra que tenemos que hacer sentir, que tenemos que pisar al del frente. Claro que no. Tenemos que sembrar esa cultura de paz desde la propia condición de decir compañerismo. Acércate, pregúntale su nombre, cómo se llama. Aprende de ese compañero que es diferente, pero que vas a aprender a ser diferente como persona. Y todos somos diferentes. Claro, y entonces cuando me invitan los niños como tu pequeña que ahorita me vio y
no se preguntó nada, simplemente le hablé de la hermosa muñeca que trae. Sí. Entonces, romper el chip desde, me va a ver diferente a la niña, ¿qué le explico? ¿Cómo le digo? No, hola, me llamo Gema. Claro. ¿Y tú cómo te llamas? Marcar esa diferencia desde no victimizarnos, decir, ¿cómo salgo a la calle? Sal porque lo mereces. Sal porque mereces ser vista. No necesitas un vestido 10 dedos arriba de la rodilla, ni tampoco sonajas. Mereces vivir por ti. Así y es un tema de salud mental también. Bien dicho, maestra. Te aprecio, te admiro y muchísimas gracias por estas palabras. Sin duda nos dejan una gran enseñanza, nos dejan una profunda reflexión y este mensaje que hoy nos das a través de los micrófonos lo vamos a hacer llegar más allá de las fronteras, porque toda la sociedad tiene que pensar así, aceptar las diferencias de todas y de todos y bueno, o sea, caminar en este mundo, vivir, ¿no? Y respetarnos, sobre todo, dignificar la presencia de todos los seres humanos. Gracias, maestra Gema, por tus palabras. Muchas gracias y espero que muchas más personas se sumen a salir a la calle, a enfrentar los retos. Y si tienes miedo a enfrentarlos, súmanos, contigo lo haremos. Gracias, un abrazo grande. Gracias, diputada. Con todo cariño. Espacio. Muchas gracias. Es la maestra Gema Méndez Delgado, activista y defensora de los derechos humanos. Un abrazo con todo cariño. Y gracias por estar aquí y por construir en colectivo. Gracias. Nos saludamos pronto. Hasta la próxima. Gracias.